Querido rector, querido presidente de la Fundación Ramón Areces, director de Cooperación con África y Asia de la Agencia Española de Cooperación, querido director académico del encuentro, profesor José Antonio Alonso, muchas gracias por tu trabajo. Estimadas ponentes, señoras y señores, amigas y amigos. Entre las muchas cuestiones que estos tiempos que vivimos han situado sobre el tapete, y en las más de las ocasiones desde un punto de vista crítico, están las políticas de cooperación y de desarrollo. Al amparo seguramente de la crisis que ha azotado tan gravemente a los países desarrollados, a los países que hasta ahora mejor han podido poner los bienes públicos al servicio de la ciudadanía y que más atención han dedicado a los países que no podían hacerlo, pero también impulsada por una reflexión y un diagnóstico cada vez más compartidos, la crítica a las políticas de desarrollo y sobre todo de cooperación se ha convertido en un clásico del debate global. Las cuestiones que sistemáticamente se vienen formulando podrían llevarnos a la inicial conclusión de que en algo hemos fallado. Y a partir de este momento, la cuestión es: ¿qué políticas de desarrollo tenemos que hacer? ¿Cómo podemos conseguir que sean justas, productivas, sostenibles y, sobre todo, eficaces? ¿De qué modo es posible, y aquí vienen además ahora otras preguntas que se vienen ya formulando, ¿de qué modo es posible erradicar por fin la pobreza extrema? Sobre esto se han hecho ya muchas formulaciones, incluso hace poco leíamos en la prensa española el que era todo un llamamiento a acabar con ella en una generación. Pero está la pobreza extrema, pero también está cómo parar el cambio climático, cómo conseguir que todo el mundo tenga acceso a un médico, a educarse. Señoras y señores, es para mí una gran satisfacción estar esta mañana aquí con todos ustedes en este encuentro para tratar sobre todas estas cuestiones. Cuestiones hoy ya centrales, que son centrales para el mundo académico, que está aquí magníficamente representado, centrales para las instituciones internacionales, que también tienen destacadas responsables en esta sala, centrales para los gobiernos, pero sobre todo centrales para los ciudadanos. Especialmente para los ciudadanos, para las ciudadanas, porque para ellos, porque en definitiva se trata de encontrar las vías que permitan garantizar su acceso, el acceso de todos los ciudadanos a los bienes públicos esenciales, imprescindibles para construir una sociedad más justa. Y eso es algo que hoy estamos todavía lejos de conseguir, si no defendemos, a mi juicio, el espacio público que dignifica la democracia como medio imprescindible para construir esa sociedad más justa. Porque una sociedad más justa es para mí una sociedad cohesionada, en la que no existen grandes brechas de desigualdad, aquella que reconoce y protege los derechos de todas y cada una de las personas que la configuran. Una sociedad más justa es una sociedad que se ocupa y se preocupa de todos los que por razones muy diversas viven situaciones más desfavorecidas. Una sociedad más justa es aquella que promueve la igualdad, sí, la igualdad, y que propicia las condiciones para que la prosperidad sea una prosperidad solidaria que beneficia al conjunto. Y hoy, ese principio troncal de una sociedad más justa, que algunas corrientes de opinión pretenden hacer ver que está de alguna manera en crisis porque siempre la ligan a la tradición socialdemócrata, a mi juicio sigue siendo y estando plenamente vigente. Porque la reivindicación de una sociedad más justa tiene sentido siempre, pero lo tiene aún más si cabe cuando se viven tiempos difíciles,
tiempos de crisis como los que nos están tocando vivir en los últimos años. Tiempos en los que miles y miles de personas en todo el mundo viven instaladas a caballo entre la inseguridad del presente y la incertidumbre del futuro. Tiempos en los que la desconfianza se ha instalado en todos los ámbitos en los que se desenvuelven las sociedades modernas. Desconfianza en el terreno político e institucional, desconfianza en los ámbitos económicos y financieros y desconfianza en lo social. Y es que, señoras y señores, creo que no exagero si afirmo que nos está tocando vivir un momento de inflexión en la historia de la humanidad, que si bien es cierto que la humanidad ha atravesado múltiples crisis, ninguna se ha producido en el marco de un mundo que no conoce fronteras, un mundo de cambios desconocidos hasta el presente. Y, como eso es así, nos encontramos ante el difícil reto de conocer, de entender y de hacer frente a lo que significa ese mundo nuevo, desconocido, que es el mundo globalizado. Y es que la globalización está cambiando para siempre lo que hasta ahora conocíamos, mutando radicalmente nuestras sociedades, transformando nuestras economías. Las estructuras dominadas por los estados-nación, que habían informado nuestro mundo desde la modernidad, están siendo socavadas y dando paso a una nueva etapa de la historia. La globalización está dejando, de alguna manera, obsoletas las instituciones jurídicas del siglo pasado y las herramientas estatales marcadas por el principio de territorialidad se ven hoy superadas por una realidad internacionalizada que no pueden controlar desde esas instancias. En este contexto de creciente interdependencia entre los Estados, nos está demostrando la imposibilidad, la dificultad de seguir tratando de afrontar nuestros problemas de forma aislada, de forma en clave nacional y singularizada, porque todos somos ya conscientes y lo vemos día a día, nos está afectando directamente a nuestras vidas, que los problemas globales necesitan soluciones globales. Y para ello es primero imprescindible que adquiramos conciencia de que estamos ante un reto histórico de conseguir, de buscar, de alcanzar acciones comunes y coordinadas que sean capaces de afrontar los problemas internacionales que superan las fronteras de los Estados. En definitiva, tenemos ante nosotros el desafío de algo de lo que se habla mucho, pero se concreta poco, que es el desafío de gobernar la globalización. Y la historia juzgará si vamos a ser capaces de estar, nuestras generaciones, a la altura del reto que nos plantea. Y tengan por seguro que, como decía el presidente Kennedy, la dificultad es una excusa que la historia nunca acepta. Está claro que la dificultad existe, y aunque es algo que se ha producido, esa dificultad no se ha producido, sin historia, su proceso de dificultad en las fases últimas, más recientes, ha sido un proceso vertiginoso. Vertiginoso. Con la caída del muro de Berlín, en el año 1989, confluyen tres dinámicas que han cambiado en poco más de 20 años el mundo que conocíamos. La generalización de las democracias liberales y la economía de mercado, la revolución de las tecnologías de la comunicación y de la información, que ha convertido el mundo en una aldea global, y como consecuencia de todo ello, la superación de las fronteras económicas. Y aunque es cierto que en el marco de estas dinámicas y al amparo de ellas, a su vez, esto se ha producido porque ha habido
un proceso de desregulación y de supresión de los controles, porque ha habido una ruptura de la regla de la transparencia y porque ha habido un aumento de la concentración del poder en el ámbito económico, es verdad que, aunque haya ocurrido todo eso, y todo eso ha ocurrido como consecuencia, como bien saben ustedes, del consenso de Washington y de la ruptura de las reglas que venían funcionando desde la otra gran crisis, la clave de este proceso tampoco está en que, de haber existido la regla de la transparencia, los controles y el fraccionamiento del poder, tampoco esas regulaciones hubieran podido atajar por sí solas, si no venían o hubieran venido acompañadas de otras medidas, el problema, porque como afirma Ignacio Ramonet, la emergencia de nuevos poderes trasciende las estructuras estatales. Y ante este escenario nos encontramos con una ciudadanía que asiste desconcertada a la multiplicación de actividades transnacionales no sujetas a control democrático, viviendo o viendo con un sentimiento que oscila entre el pánico y la impotencia, cómo pierden la capacidad de gobernar las instituciones, sus instituciones, las instituciones de su entorno. Y son muchos ya los intelectuales y filósofos que nos han ido advirtiendo, nos han ido abriendo los ojos sobre este nuevo escenario. Immanuel Wallerstein, uno de ellos, los intelectuales que ha inspirado el movimiento de Porto Alegre, ha destacado el papel que en este contexto le corresponde protagonizar a la sociedad civil. Wallerstein sostiene que el orden actual está atravesando una crisis sistémica y a la hora de elegir el destino, cualquier comportamiento resulta trascendental porque puede tener una influencia decisiva a la hora de definir el nuevo orden mundial. Y desde luego resultará trascendental, sin duda alguna, el papel de los ciudadanos y de la sociedad civil organizada. Bauman, por su parte, teoriza acerca del mundo líquido en el que todas las instituciones de la etapa sólida anterior están haciendo aguas, de los estados a las familias, pasando por los partidos políticos, las empresas, los puestos de trabajo que antes nos daban seguridad y que ahora no sabemos si durarán hasta mañana. Es cierto que hay una sensación de liquidez, yo no diría que total, pero hay una sensación de liquidez. Es cierto que no es nuevo, pero en todo caso ese sentimiento se ha acelerado. Pues bien, es precisamente en este momento en el que los ciudadanos, en el que la sociedad civil tiene que ser consciente de la importancia de su acción. Para afrontar los retos globales, la sociedad civil debemos encontrar, tenemos que buscar, consensuar nuevos cauces de participación que nos permitan tomar parte en las deliberaciones de las que surgen las decisiones políticas. Y para ello, como les decía al principio de mi intervención, no solo hay que defender, sino hay que revitalizar el espacio público, que es más imprescindible para hacer vivir la democracia, en la que asentar la nueva vida colectiva, una vida colectiva de la ciudadanía, en la que la educación, la cultura y la ética sean de nuevo los generadores de su riqueza ideal, moral y material. Porque en juego está lograr la provisión de los bienes públicos,
Y esos bienes públicos se tienen que producir como consecuencia de ese debate colectivo en el espacio público, con la participación de la ciudadanía. Porque eso es lo que va a generar el bienestar social que reclama la sociedad más justa también de la que hablábamos. Esos bienes de los que se beneficia toda la humanidad y que debe beneficiarse toda la humanidad, no solo por una cuestión de justicia, sino que es que en el mundo globalizado no podemos permitir ni pensar otra cosa. Porque el nivel de desarrollo que se alcanza en un lugar se conoce al instante por todo el mundo. Por lo tanto, son bienes que deben estar garantizados a través de la cooperación de todos los actores internacionales. Y surgen conceptos hoy para abordar este problema que en su día fueron de alguna manera demonizados y que resurgen hoy con un futuro que tiene que recargarse de contenido. Solidaridad, cooperación, corresponsabilidad. Porque en la promoción y garantía de los bienes públicos está la clave del desarrollo humano. Y la erosión de los bienes públicos globales también afecta a todos los países y a todas las personas. Pensemos en aspectos como la paz internacional, como la estabilidad financiera, como la salud, como la seguridad alimentaria o la conservación de la biodiversidad. Ejemplos de bienes globales que afectan a toda la humanidad más allá de las fronteras y que por tanto nos vinculan a todos en su protección. Pues bien, hoy esos bienes públicos globales, sin solidaridad, cooperación, corresponsabilidad, no va a ser posible garantizarlos. No va a ser posible garantizar un desarrollo humano sostenible si no tenemos una visión mancomunada del mundo que nos rodea. Una visión mancomunada, solidaria y compartida. Es necesario un nuevo orden internacional que garantice la provisión de bienes públicos mundiales en la defensa del medio ambiente, de la lucha contra las enfermedades transmisibles, de la destrucción de las armas nucleares, del patrimonio común de la humanidad y demás bienes que afectan a toda la comunidad y cuya responsabilidad además es colectiva. Y ello comenzando por preservar lo que hemos conseguido, aquello por lo que hemos luchado, al nivel al que hemos llegado, los bienes públicos que ya hemos alcanzado, las conquistas que hemos luchado mucho. Mucha gente ha luchado para hasta dejarse la vida por llegar a donde estamos. Por supuesto, es insatisfactorio donde estamos, pero lo que no es admisible es que retrocedamos. Por adquirir bienes que de repente, en esa sociedad líquida y movediza de Bauman, parecen estar en riesgo antes de llegar a universalizarse, porque no hemos llegado a universalizarlos. Lo que era un modelo para el mundo, la Europa del estado del bienestar, de alguna manera se ha empezado a demonizar al abrigo de la crisis financiera derivada o que tiene su origen en una deuda privada contra los sistemas públicos. Se trata de recuperar esa crisis de lo privado, de una forma de funcionar, a través de lo público, con los recursos de los ciudadanos que tienen que atender a esa deuda privatizada o privada derivada de los recursos públicos que a su vez les priva de las prestaciones y acceso a los bienes públicos que habíamos conseguido. Bueno, esto se ha de pasar ahora por un modelo caduco o como mínimo insostenible, incluso desde dentro de Europa. Lo que parecía la avanzadilla, lo que éramos una avanzadilla del mundo en el objetivo de conseguir que la ciudadanía disfrutara de bienes públicos esenciales y el cumplimiento efectivo de sus derechos, se muestra ahora poco menos, y desde luego yo creo que tenemos que no permitirlo, como un experimento fallido. Yo sinceramente no creo que la cohesión social, y España es un buen ejemplo de ello, que el estado del bienestar ha proporcionado
a generaciones europeas, y repito, nuestro país es muy buen ejemplo de ello, pueda ser considerada como un fallo en términos de desarrollo humano. Habrá que ajustar lo que sea, pero no es un fallo, ha sido un éxito. Y tendremos que seguir buscándola, esa cohesión, buscándola e impulsándola. Lo que nunca es fácil, ¿eh? No estamos hablando de nada fácil, pero tampoco ha sido fácil llegar hasta aquí. Tendremos que encontrar la forma de hacerlo, porque una sociedad una sociedad no cohesionada, desigual y por tanto injusta, nunca va por buen camino. Sin duda habrá que encontrar nuevas fórmulas que aseguren la sostenibilidad de la nueva sociedad que los tiempos están conformando. Pero habrá que hacerlo, hay que hacerlo, sin perder de vista que los ciudadanos hoy han de ser ya el motor y el objetivo de cualquier nuevo sistema en una democracia, en un sistema de democracia que ya tiene años para saber que el centro de su movimiento es la ciudadanía. Queda mucho trabajo, muchísimo trabajo por hacer para garantizar el efectivo disfrute de los bienes públicos esenciales para toda la humanidad. Lo que ha quedado acreditado es que los actuales mecanismos internacionales de gobernanza global existentes son, en su mayoría, excesivamente débiles. Surgieron en un momento, a mediados del siglo pasado, ha pasado mucho tiempo y hoy la situación es diferente. No dejan de ser meros foros de coordinación, en el mejor de los casos, de políticas nacionales. Por eso se hace necesario avanzar en procesos de innovación institucional, creando nuevas estructuras internacionales que desde la legitimidad, atención, desde la verdadera representatividad que solo otorga la ciudadanía, logren controlar las realidades que las actuales estructuras no son capaces de gobernar. Porque sin la provisión y regulación efectiva de estos bienes públicos a nivel mundial, se está condicionando, sin duda alguna, la calidad de la democracia, sin duda alguna la fortaleza de la economía, la salud de las sociedades y la sostenibilidad de la paz, entrando, si no lo impedimos, entraremos en esa crisis sistémica a la que se refería Wallerstein. Y es que una lección trascendental nos ha dado la historia. La política democrática solo es posible en una comunidad que se autogobierna, con capacidad para generar las políticas que le interesan a la ciudadanía que la integra. Así ha sido hasta ahora en el desarrollo democrático de las naciones soberanas. Sin embargo, el impacto producido por la globalización económica, además de la crisis financiera y de la depresión derivada, ha desdibujado el tradicional concepto de soberanía hasta poder llegar a despojarlo de sus aspectos más esenciales. Y si eso ocurre, que esperemos que no ocurra, que tenemos que impedirlo, pero está ahí, es inevitable la consecuencia, porque se produciría una falta, se está produciendo ya de hecho, una pérdida de vigor y de crédito de la propia democracia. Podemos observar en los últimos años y en diferentes lugares del mundo como democracias consolidadas muestran preocupantes síntomas de deterioro, mientras en los países de democratización reciente sus procesos de transición se ven también complicados, con problemas, incluso en peligro. Inevitablemente, la pérdida de soberanía hacia centros de poder y decisión anónimos y desconocidos para los ciudadanos devalúa los mecanismos democráticos internos, genera desconfianza, genera descontento y movimientos de protesta ciudadana frente a las medidas impuestas por poderes no sometidos a controles democráticos. Estamos presenciando hoy día protestas en todas las partes del mundo, en España, en Londres, en Brasil, en Turquía, la primavera árabe en el norte de África. Todos estos estallidos sociales son la respuesta de unos ciudadanos que ven obstruida su legítima aspiración de acceder al progreso,
a los bienes públicos necesarios para vivir en una sociedad justa, mientras unas determinadas élites concentran todo el poder económico y a veces incluso político y social. Unos ciudadanos que se han dado cuenta a veces de que no gobiernan del todo sus vidas, de que se les está de alguna manera limitando su poder de decisión, su derecho a participar, a decidir, a adoptar las cuestiones que conforman su convivencia. Ciudadanos que no admiten el traslado a los centros de decisión de las instituciones democráticas a ese entramado de poderes económicos que en esta última crisis ha marcado el camino del mundo. Ciudadanos, en definitiva, que demandan el ejercicio de su soberanía y una participación efectiva en las decisiones que tenemos que tomar. Y entre esos ciudadanos estamos desde luego las mujeres, no solo por una cuestión de justicia y equidad, sino de democracia, porque no puede definirse el interés de la ciudadanía, ni se puede articular la convivencia en libertad, y menos aún a nivel global, para definir cuáles son los bienes públicos que tenemos que proveer, sin contar con la mitad de la ciudadanía o contando con la mitad de la ciudadanía en el furgón de cola hasta hace poco tiempo, excluida y silenciada. Y sí, ya hemos empezado a estar. Lo hemos hecho porque, y ese es uno de nuestros grandes logros, las mujeres estamos ganando la batalla de las ideas. Ya casi nadie se atreve a discutir la aptitud, la capacidad y el derecho de las mujeres a estar, a contar y a participar en condiciones de igualdad. Pero también porque se ha demostrado, y así lo certifican todos los índices de desarrollo humano, que en las sociedades en las que las mujeres intervienen en la política, en la economía, en las ciencias, en las artes, en las sociedades, mejoran en su conjunto. Mejoran no solo para las mujeres, sino que mejoran para todos. Hay ejemplos muy gráficos de hasta qué punto la igualdad es estratégica en este proceso. En un mundo donde la gobernanza económica internacional tiene como primer reto acabar con el hambre en el mundo, es necesario recordar que dos terceras partes de los alimentos del mundo están producidos por mujeres. 2/3 partes. Porque según la FAO, y aquí tenemos a su representante, se ha calculado que cerrar la brecha de género en el acceso a la tierra y a los recursos para cultivarla supondría que hasta 150 millones de personas en todo el planeta dejen de pasar hambre. Espectacular. ¿Hay alguna razón profunda, más profunda que esta que acabo de señalar, para confiar en la igualdad? ¿Por qué no se le dan a estas mujeres esos medios? ¿Por qué? Repito, ¿hay alguna razón más profunda para confiar en la igualdad como elemento estratégico de la gobernanza internacional y de la provisión de bienes públicos? Sin la igualdad no hay provisión razonable y democrática de bienes públicos. Sin embargo, las mujeres se enfrentan a problemas fundamentales en aspectos claves para el desarrollo, como decía, como falta de acceso al crédito, como la discriminación en el acceso y en las condiciones de trabajo, o como las dificultades para acceder a la propiedad de la tierra o a las nuevas tecnologías, como decía, sobre todo en las zonas rurales. Y además se está poniendo de manifiesto una vez más que están sufriendo con especial intensidad las políticas de austeridad, porque los recortes en la protección social están afectando, como siempre ocurre, a los sectores más vulnerables, y todavía las mujeres están en el sector más vulnerable. En última instancia, un sector que además asume el cuidado como concepto, pero el cuidado como concepto de la humanidad, de los niños, de los mayores, de todos. En definitiva, en el mundo de hoy las mujeres están más afectadas por la pobreza y sufren más de salud, problemas de salud,
que no son suficientemente atendidos. Piénsese, por ejemplo, la subsistencia de la fístula obstétrica en África. Además, persisten prácticas pseudoculturales y pseudoreligiosas que a veces suponen, sobre todo las que suponen, una violación de los derechos humanos de las mujeres. Iniciativas, por ejemplo, como la que hemos visto estos días, como de las mujeres de Arabia Saudí, que el pasado fin de semana se atrevieron a desafiar la prohibición de conducir impuesta a las mujeres, yo creo que tiene que ser aplaudida y apoyada. La prohibición de conducir, la prohibición de circular, un derecho fundamental. Señoras y señores, es imposible pensar en el desarrollo y en el progreso manteniendo la mitad de la ciudadanía fuera. Es imposible pensar en ello. En este sentido, y pese a las dificultades que acabo de exponer, que son, yo soy razonablemente optimista, porque creo que el proceso es irreversible. Y como me han oído decir en muchas ocasiones, el mundo que se abre ante nosotros o será con las mujeres o no será para bien. Y como va a ser para bien, tendrá que ser con las mujeres. Ya termino. En este contexto que se ha descrito, se hacen más importantes que nunca foros como el que abrimos, donde se produzca una profunda reflexión sobre algo tan importante para el futuro como la gestión de los bienes públicos mundiales dentro de la actual globalización. Estoy segura de que en este foro contamos con las voces más autorizadas y se van a analizar propuestas sobre cómo se deben financiar estos bienes públicos mundiales, qué instituciones son necesarias para lograr esa supranacionalidad efectiva o el enfoque de las nuevas políticas de desarrollo en ese marco global. Miradas nuevas, miradas e ideas que todos necesitamos. Y me van a permitir que agradezcan este acto de corazón, en este momento del mensaje, un mensaje que ha enviado a este encuentro la ministra y amiga, muy amiga, de Asuntos Exteriores de la República Italiana, Emma Bonino. Lo tienen todos ustedes en sus carpetas, en el que iba a venir, la verdad es que en el último momento le pasa siempre a los miembros del Gobierno, y sobre todo a las mujeres que son miembros del Gobierno, que siempre surge algo, no ha podido. Y ella nos expresa, nos transmite la importancia de la reflexión que hoy estamos iniciando y su compromiso. En esa carta nos expresa su compromiso con los objetivos que estoy convencida todos cuantos nos encontramos aquí compartimos. En palabras de Emma Bonino, una gobernanza democrática capaz, lo que debemos conseguir, de garantizar la producción y conservación de los bienes públicos, así como la posibilidad de un acceso igual a su disfrute. Muchas gracias, querida ministra. Espero que el embajador que está aquí presente le transmita nuestro agradecimiento por sus palabras, por su apoyo y por su labor. Y gracias también a todos ustedes por compartir este espacio de reflexión, por facilitar este intercambio de ideas que hoy iniciamos y por su atención. Y gracias muy especiales a los que han venido de lejos. Muchas gracias.